El impío es una persona que ¿en quién se apoya? ¿En quién confía? En sí mismo. La principal característica del impío es cree a sus pensamientos. Por eso está diciendo, deje el impío sus pensamientos. ¿Quieren conocer a un impío? Es fácil. ¿Dónde podemos encontrar a alguien que sea impío? Una persona que cree a sus pensamientos. Precisamente ahora, mientras estaba en la reunión zonal donde me invitaron para compartir, habían invitados nuevos. Esa era la importancia de esta reunión zonal. Habían personas nuevas. Y una de estas personas nuevas entró de una vez chocando. De una vez venía esta persona preparada para decir algo. Para decir, soy y seré siempre pecadora. No hay nadie en el mundo. No hay nadie que no pueda ser pecador. La escuchábamos, sí. Después compartíamos. Gracias a Dios, al final recibió. Había una persona que venía también por primera vez, pero esa persona estaba escuchando, escuchando. Cuando hice la pregunta de si era justa, dijo, amén, soy justa. Cuando escuchamos, fue un gozo, fue un gozo. La reunión fue un poquito larga, fueron como 2 horas, pero uno no puede parar. Me tuvieron que hacer señas de que ya se nos estaba haciendo tarde para retornar. Entonces, cuando me hicieron señas, entonces ya así tocó rápidamente despedirnos y venirnos lo más rápido posible. Pero compartimos lo más que pudimos. Entonces, a mi punto de vista, se vio como 2 personas nuevas en especial recibieron la salvación. Habían más nuevos, pero confirmados, parecía 2 personas nuevas recibiendo la salvación. Ahora, ¿puede uno estar seguro si recibieron la salvación? Precisamente, el hermano, el guía zonal de la zona que me invitó, me dijo que una de esas personas, hace 15 días, parecía que hubiera recibido la salvación, porque dijo que ya no teníamos pecado, que éramos justos. Pero 15 días después, ¿cómo llegó? 2 semanas pasaron y hoy ¿cómo llegó? Otra vez con pecado en su corazón. Por eso cuando uno comparte, uno quiere que las personas vean conforme a la palabra que ya Dios nos justificó. Pero uno puede hacer que dejen de ser impíos. Es decir, ya sabemos qué es ser impío, hoy lo hemos visto. ¿Uno puede hacer que dejen de confiar en sus pensamientos? No, uno no puede. Inevitablemente, así, aunque uno comparte y comparta, si Dios no le extiende la misericordia, como en el caso de Esther, cuando el rey le extendió el báculo y ella lo tocó con su dedo. Si Dios no extiende la misericordia, una persona, por más que se vea correcta, respetuosa, no podría recibir la salvación de ninguna manera. Porque la salvación no se recibe por conocimiento humano, no es por algo que nosotros querramos. Vamos a mirar un pasaje que aparece en Mateo. Mateo capítulo 20, el de las vírgenes. ¿Se acuerdan de las 10 vírgenes? Ese está en Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 24 son las señales del fin. Mateo capítulo 25 es sobre las 10 vírgenes. Vamos a mirar. Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. Los primeros versículos. Dice Mateo capítulo 25. El versículo 1 dice: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Entonces lo que estamos viendo hoy, el impío. ¿Qué característica tiene el impío? El capítulo 20 que leímos de Job, ¿cómo empieza y cómo finaliza? Hablando el camino del impío. El impío cuando piensa que tiene alegría, piensa que tiene gozo, pero la Biblia que dice, ese gozo es pasajero, es momentáneo. Lo que es pasajero momentáneo es vano. ¿Es eterno? No. ¿Qué dice la Biblia del justo? Siempre gozoso. Muy diferente al gozo del impío. El impío tiene que invertir mucho trabajo, mucho tiempo para su gozo, pero ese gozo que adquiere de esa manera
con su trabajo, con su esfuerzo, es como la justificación que pretende lograr con su trabajo, con su esfuerzo. Es momentáneo, es pasajero. Dice este capítulo sobre las vírgenes, 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas. El versículo 3, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Ya sabemos qué significa esto, sobre todo con esa última expresión en el versículo 10, y se cerró la puerta. Así, ¿dónde vemos esa misma expresión? Dios cerró la puerta en el arca de Noé. En el arca de Noé, Dios cerró la puerta. Aquí estamos viendo, en el versículo 6 dice que sonó un clamor. ¿Y qué decía ese clamor? Que venía el esposo. Así vamos a leer nuevamente ese versículo 6. Dice: y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirles. Hago una pregunta, primer pregunta del día de hoy. En la Biblia dice, para poder entender este pasaje, para poder entender toda la Biblia, es necesario, y no sacarla de contexto, cada uno Dios lo dejó con su compañera. Sabemos, eso lo dice la Biblia. Isaías capítulo 34, versículo 16. Inquirí en el libro de Jehová si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera. Su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. Ninguno faltó con su compañera. Todo lo que está acá, si ustedes quieren saber sobre Caín y Abel, tienen que mirar en el Nuevo Testamento. Aparece sobre Caín. Cuando una persona no conoce a la compañera, dice su interpretación personal: eso fue que Caín ofreció lo más malo, ofreció lo peor. No, cuando miramos en el Nuevo Testamento, el Caín era del maligno. Así dice, ¿no? El Nuevo Testamento. Y sigue explicando por qué Dios no pudo recibir. Así, igual, con ese capítulo de las vírgenes, no sé si ya alguien sepa dónde está el paralelo, dónde está la compañera de este capítulo. Si no saben, les doy una pista. La pista. Aquí está hablando, ya sabemos, en Noé dice se cerró la puerta. Entonces ahí es inevitable tener que ir a Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6 para poder mirar esta parte. Pero cuando dice acá el versículo 6, sobre este versículo 6 en especial, ¿dónde está la compañera? El versículo 6 dice: y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salir a recibirle. ¿Dónde podemos encontrar un paralelo con esto de salir a recibirle? ¿Qué es eso de salir a recibirle? ¿Cuándo alguien sale a recibir a alguien? ¿Cuándo alguien sale a recibir a alguien? El hijo pródigo, excelente. El padre salió a recibir a su hijo, el hijo pródigo, ¿sí? Pero ¿en qué ocasión es a las personas las que salen a recibir a nuestro Señor Jesucristo? Ahora, para que quede más paralelo a salir a recibir al esposo, salir a recibir a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo alguien sale a recibir a nuestro Señor Jesucristo? Cuando llega de una visita o viaje, justos. Bueno, creí que iban a saber. Bueno, doy más pistas. Sí pueden saber.